Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. En orden, decíamos, nuestro invitado es José Alvear, analista en temas energéticos, y hacía la introducción, José, en el sentido de la declaración de la ministra encargada, en el sentido de que esta semana, la que estamos viviendo, es la semana crítica, porque la cota de los niveles de los embalses está bajo, por debajo incluso de la cota, y lo peor es que la advertencia del INAMI es que no va a llover en esos lugares, de manera que la situación de sequía nos va a comprometer de manera importante. ¿Cuál es tu primera reflexión sobre esto? Primero, lo que acaba de decir la ministra es real, claro. No va a llover. Entonces, en función de eso, me parece poco creíble que hasta diciembre, como dijo la ministra, ojalá me equivoque, los apagones van a estar en su mínima expresión. Veo que obviamente se está tratando de hacer todo lo posible para cambiar un poco, poner paños tibios a esta situación que ha generado tanto malestar. Pero me parece que por más de que hagan todos estos movimientos, hay algunas incongruencias que no me terminan de cerrar, Andrés. Primero, no va a llover y desde mi punto de vista el estiaje, como bien dijo Selec, se va a acabar marzo/abril, a pesar de que la ministra dice que en diciembre se va a terminar. Ojalá no esté cayendo en el error de vendernos una bomba de humo, porque más rápido cae el mentiroso que el ladrón. Por eso digo, ojalá me equivoque, por el bien de todos los ecuatorianos. Yo no le deseo mal a nadie. Vale, pero analicemos justamente lo que ella está proponiendo o anunciando para que eso ocurra. Es decir, porque ella dice, me comprometo a que esto suceda. Y entonces, ¿cuál es el camino? El gobierno decide entonces apostarle a la generación móvil. ¿Qué significa esto, José? Es que me comprometo para que esto suceda en estos instantes, Andrés. Solamente depende de la lluvia, porque lamentablemente lo que ellos han gestionado para la compra, perdón Andrés, no, lamentablemente lo que ellos han gestionado para la compra, ojalá llegue en los próximos 45/60 días. Yo lo dudo, para mí va a demorar unos 3 meses y cuando llegue ya el estiaje va a estar de salida. Ellos dicen hoy que en 10 meses han comprado más megawatts de lo que hizo el nefasto gobierno que nos metió en este lío. No sé cómo sacan ese número, porque han comprado 400 megawatts y solamente la deficiente Coca-Cola Sinclair, que debería ser 1.500, hace 750. Entonces no termino de entender por dónde va ese cálculo. No sé si el cálculo va por el lado de la generación termoeléctrica. No lo termino de entender, honestamente. Ahora, lo cierto es que ya anuncia que más barcazas no, es decir, por allí no va. Va con el tema de la generación móvil. ¿Qué significa? Que vienen aparatos termoeléctricos. Vienen unidades termoeléctricas que se van a alquilar, no se van a comprar para rentar energía. Eso es lo que ella está tratando de decir. Es como cuando otro ministro encargado decía generación offshore, y en realidad, por no decir, la barcaza. ¿Ya? Entonces, se llenan de tecnicismo para marearnos, pero a la larga eso es lo que van a hacer. Y me parece que está bien que intenten hacer algo, aunque sea tarde. Porque, como lo dije hoy a un colega tan serio como tú, Andrés, si bien es cierto, el actual gobierno no fue el que creó esta crisis, pero tiene mucha responsabilidad. Por supuesto. Porque se demoró 9 meses en reaccionar.
Entonces ahora quieren hacer todo a 3 meses que se termine el año, a 5 meses del día de las elecciones. Claro. No funciona así. Claro, ahora, en este contexto, ¿qué decir de la renuncia de Antonio Goncalves? En su última intervención, Goncalves, entre otras cosas, dijo que las decisiones tomadas de alguna manera habían sido insuficientes. ¿Crees que eso derivó en su renuncia? Es decir, su intervención fue consciente de que era ya el último paso, porque, por cierto, se ha dicho en algunos medios que él no estuvo acompañado de nadie del gobierno, que para una cosa tan importante posiblemente debía haber estado acompañado, digamos, del Estado o del gobierno como tal. ¿Crees que por allí fue el motivo para finalmente él tomar la decisión? Yo vi un ministro que hasta cierto punto estaba frustrado porque no dudo que tuvo buenas intenciones, pero evidentemente deja entrever que no tuvo el apoyo de un gobierno que aparenta querer solucionar esto rápido. No me importa el trasfondo, con tal de que nos devuelvan la luz, porque la luz está quebrando este país. Pero al no poder hacerlo realmente y de forma muy honesta, se hace un costado. Porque seguramente él sí sabe que esas compras que han hecho no van a llegar a tiempo, porque no es tan sencillo. Ojalá yo me equivoque, te lo repito, Andrés, porque yo no quiero quedar aquí como un pinchaglobos. Yo soy vivo aquí, sufro los apagones como tú y como todas las personas que nos siguen. Quiero que esto cambie, pero ¿sabes qué? Ya estoy cansado de que me apliquen el tontómetro, por no decir otra palabra, Andrés. Ahora, otro de los anuncios del gobierno es la designación de Fabián Calero como viceministro. ¿Cuál es tu reflexión? ¿Es un personaje que tiene al menos experiencia o no? Mira, es otra de las contradicciones e incongruencias de este gobierno que dice que quiere hacer las cosas bien. ¿Cómo pretendes darle la solución, la responsabilidad de la solución al problema a quien la creó? Este señor salió en un medio el día domingo con un plan de expansión y dijo, este es el plan de expansión de los últimos 7 años, que no se realizó. Y yo quería preguntarle, ¿y quién era el jefe del área? Claro. El mismo. Entonces, ¿por qué ante la negativa de su presidente o ministro de turno que no le hizo caso, por qué no puso la renuncia? ¿Por qué no se fue cuando se fue el señor Uquillas? No entiendo, y no entiendo cuál es el fin de este gobierno de al causante de estos problemas que se llama SELEC, ascenderlo a viceministro de Energía. No entiendo. Me parece una contradicción tremenda y veo con mucho pesar de que las cosas no van a cambiar. Porque si no cambiaron en los últimos 7 años, donde esta gente era parte del equipo, ¿por qué deberían cambiar ahora que esta persona es viceministro de Energía? Claro. Y el hecho de que, porque claro, se menciona que tiene experiencia en el área, ¿no? Pero es una experiencia que finalmente no ha dado resultados, pues, o sea, todo lo contrario. Increíble. O sea, Andrés, ¿de qué te sirve tanto título si siendo el responsable del Departamento de Desarrollo y Expansión de la Matriz Energética, del Plan de Desarrollo Eléctrico, no, se quedó de año? Ok, ahora, en términos económicos, ¿qué resulta mejor para el gobierno? Hipotéticamente, si se hubiese contratado 2 barcazas más a estas soluciones rápidas que es de la compra de generación móvil adicional, si se hace un balance, ¿cuál sería lo más beneficioso para el país? Mira, en estos instantes, o sea, las barcazas, olvidémonos de las barcazas, Andrés, porque la única que vino tuvo problemas para conectarse. Sí. Entonces, pensar que las que van a venir no van a tener problemas para conectarse, no solamente es la barcaza, por si acaso, para que los amigos que hoy nos siguen nos entiendan, no es solamente la barcaza, no solamente es el suelo, es que haya la infraestructura, que haya el respectivo cable de transmisión, Comprendo. que haya la respectiva torre. Entonces, si no tenemos la infraestructura, no podemos traer más barcazas. Entonces, resulta más práctico y más efectivo traer estos motorcitos, como yo siempre los llamo, ya que son de terceros y donde, al igual que la barcaza, nos van a cobrar por generación de kilovatios. A eso se resume todo. Ahora, la pregunta es si vamos a poder estar con estos motorcitos con la demanda suficiente, con la oferta suficiente a la demanda o al déficit de la demanda antes que se acabe el estiaje. Porque en hora pico, hasta hace meses atrás, la demanda era de 4.200 megas. Hora. Hoy en día la demanda es de 5.000 megas. Hora. Es decir,
que el déficit aumentó de 1.080 por lo menos a 2.000. Uf. Ya, entonces, como te das cuenta, no se trata de una barcaza. La barcaza que hoy en día tenemos, si antes cubría el 8% de la demanda, hoy cubre el 4% si es que la demanda pico subió. Claro, claro, claro. Y definitivamente si no llueve, no sé cuál es la fórmula mágica de la ministra para decir que hasta diciembre todo va a haber terminado. Seguramente tiene información de que van a empezar las lluvias. Ojalá así sea. También Si lo que la ministra también expresa es mucho optimismo con Colombia. Dice que va a tocar la puerta y que cree que efectivamente se podría recuperar la posibilidad de que nos vendan algo ellos. ¿A qué precio, Andrés? Yo sé que no hay energía más cara que la que no se tiene, pero ya nos costó una bola de plata comprarle a Colombia a 30 centavos el kilovatio. Entonces, ¿a qué precio vamos a comprar? Claro, claro. ¿A qué precio? Claro. O sea, no quiero portarme como pesimista, Andrés, pero hay que decirle las cosas como son, hay que decirle la verdad. No, por supuesto, pero en todo caso, porque Colombia nos daba 450 megavatios, o sea, era buena la venta. A 30 centavos. No, pues bueno, claro. No, pues ahí ya. O sea, es una bola de plata. ¿Por qué? Porque Colombia no es que nos vende su energía que genera con las termoeléctricas de ciclo combinado a gas natural, que es una energía, digamos que barata. Colombia lo que nos va a vender es el mercado spot, ya donde seguramente las termoeléctricas que nos vendan energía va a ser con energía que genera en función del diésel, a precio de mercado, no a precio subsidiado. Entonces, claro está que nos va a salir caro. Pero bueno, no hay peor energía que la que no se tiene. Ahora, son 400 megawatts, más 400 más que ellos dicen que van a traer antes que se acabe el estiaje, son 800, más 100 megawatts de la barcaza, son 900. Es como que podemos hacer un poco frente a la crisis, apostando a que empiece a llover y que ese déficit empiece a bajar. Yo creo que ese es el cálculo que está haciendo la ministra. Ojalá sea así, por el bien de todos, porque cada día que pasa, el país pierde 50 millones de dólares. Y si todavía nos quedan 4 meses, o sea, 120 días, las pérdidas van a rondar entre los 5.000 y 6.000 millones de dólares. Es mucha plata. Ahora, entonces, en esa línea, por eso es que la ministra dice, haciendo todos estos cálculos que tú has mencionado, que los racionamientos se van a disminuir en noviembre y que tal vez serán mínimos en diciembre. Pero tú estás escéptico de todas maneras. Mira tú el informe de lo que dice SELEC el día sábado. SELEC dice el día sábado, SELEC que es el organismo responsable y el organismo técnico. Mira qué es lo que dice SELEC. SELEC dice que el estiaje se va a terminar en abril. Yo había dicho marzo, ellos dicen en abril. Y hoy día sale la ministra y dice, no, eso es si las cosas siguen igual. Yo sé que esto se va a terminar en diciembre, ese es mi compromiso. Ojalá. Creo que la ministra, al igual que el ministro saliente, es un hombre bien intencionado. Y ella es una mujer bien intencionada y que quiere sacar las cosas adelante y está dando la cara, cosa que se aplaude. Porque también es criticable que el presidente de la República, ante una crisis nacional, no dé la cara. Claro. Y no ni siquiera una cadena nacional diciéndole a sus compatriotas cuáles son los resarcimientos a este perjuicio que termina generando el Estado. Claro. Porque que a mí me digan que el Estado, que es el que no me puede dar el servicio, me va a dar una línea de crédito para que yo vea cómo soluciono, es como que mi hijo mañana más tarde choque el auto y sea yo el que tenga que pagar los daños. Así de sencillo. La ministra Manzano también en una parte de su intervención dice, esto es algo que vamos a controlar, que lo vamos a mejorar y lo vamos a compensar. Me pregunto, ¿por dónde podría ir esa compensación? Yo te iba a hacer la misma pregunta, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo vas a compensar? ¿Quién va a responder por los artefactos eléctricos que ya se están quemando porque los señores dicen que la luz se va a 1 hora y no terminan cumpliendo con ese horario? ¿Quién va a cumplir por eso? ¿Quién va a responder por eso? ¿Quién va a responder por las pérdidas que ya se han generado? ¿Quién va a responder por el empleo que ya se está perdiendo? Porque el tema de que tú afectes a los sectores productivos o que afectes al comercio, ¿ya? Y que aumente el desempleo, no es porque se va la luz, es porque, o sea, no tienen cómo hacer sostenible la operación, facturan menos. Entonces, si facturan menos, tengo que salir de personal. Claro. Es así de sencillo. Entonces, yo a estas alturas del camino, yo ya no creo, como decía un político al que tú entrevistaste mucho, en pajaritos preñados, Andrés.
Yo creo que tienen que darnos soluciones puntuales o decirnos la verdad, porque la verdad era decirnos la situación desde el día uno, tomar acción desde el día uno, no perder 7 de 9 meses y llamar a rendir una respuesta con las autoridades de control a quienes nos causaron este daño. Lo cierto es que no han hecho ni lo segundo, ni lo otro, ni lo tercero. A las pruebas me remito. Calero, que era parte del equipo de Uquillas, ahora es viceministro de Energía. Y Uquillas, bien, gracias. Yo lo denuncié, como te lo comenté, sí. y aquí estamos. No cambia nada. Entonces, ojalá, Andrés, esta ministra tenga ese buen viento y cumpla con esto que dice, porque en el último trimestre del año, el sector comercial factura el 80% de lo que hace todo el año, Andrés. Aquí va a quebrar mucha gente. De acuerdo. Tener un costo social muy alto. Anunciar, ya que la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República anuncia para el día de hoy, en la noche, aunque no dice la hora, ¿no?, un mensaje del presidente Daniel Noboa en cadena nacional. El mandatario dice, esto lo publica un periodista colega, Fabricio Vela, dice: el mandatario se referirá a la presencia del narcotráfico en el territorio nacional. O sea, sin duda es importantísimo, pero me pregunto si hará referencia a la crisis energética de la cual estamos hablando. Vamos a ver, pero en todo caso, hoy hay cadena nacional con el presidente Noboa, pero no tenemos luz, al menos en este sector. No sé qué irá. Andrés, yo tampoco tengo luz, o sea, si no fuera porque tengo una planta generadora, claro, también estuviera oscuras en estos instantes, no podríamos tener esta entrevista. Claro, mira. Es lamentable. Y mira tú la solución que dan. Una línea de crédito sin intereses. Eso me huele a la condonación de la deuda de los $5,000 en el Ban Ecuador o a la planilla de la luz que me vas a pagar. Claro, esas no son soluciones, Andrés. Eso es demagogia, clientelismo puro. Entonces, aquí las soluciones son: abran los mercados a la libre competencia, sinceren los costos. Si el Estado quiere competir, que compita. Yo le apuesto que va a fracasar con todo éxito, pero que compita. Porque a la larga, Andrés, aquí el único beneficiado no tiene que ser el Estado, tenemos que ser nosotros. Claro, ¿ya? Y no tengamos miedo de ese fantasma que ponen los que están a favor del modelo estatista. No, es que en ese momento va a haber exceso. Mentira. El precio lo regulan la oferta y la demanda. Si tú abres todos los mercados a la libre competencia, aquí van a venir algunas alternativas de generación eléctrica y tú vas a poder elegir en función de tu presupuesto y tu afinidad. Esto es como cuando, digamos que a ti te guste, o para los amigos que nos escuchan, digamos que les gusta una gaseosa en particular. Van al supermercado, encuentran 5 marcas de gaseosas. Eligen en función de su gusto y de su presupuesto. Así funciona el mercado. Tan simple como eso, porque eso aplica a cualquier producto, o sea, en grandes proporciones o en pequeño. Uno elige efectivamente sus preferencias. Finalmente, y claro, estamos en el peor de los escenarios, ¿no?, con una contienda electoral de por medio que hace que el presidente se mantenga ausente para no contaminarse con todos los problemas, y los candidatos pues hablan cualquier barrabasada. Ahora todos son expertos energéticos y dan soluciones mágicas. De verdad, qué poca seriedad para enfrentar una cosa tan delicada como la que vive el país, ¿no? Por eso es tan importante los medios de comunicación en este país. Por eso son tan importantes los medios, porque ustedes de una u otra manera pueden acorralar a los farsantes con preguntas importantes para que ellos nos digan a los ciudadanos y a la gran mayoría cómo pretenden solucionar esto. Y el que diga que llega a la presidencia y lo soluciona en 90 minutos es mentira. El que diga que lo va a solucionar inmediatamente es mentira. Aquí hay que tomar medidas inmediatas, como son abrir los mercados, hay que aplicar medidas de políticas de Estado y hay que empezar una correcta transición de combustibles líquidos a gas natural, porque así lo determina la CAF, la última cumbre de cambio climático. Y si quieren venir la geotermia, la eólica, la fotovoltaica, que vengan, pero hay que abrir los mercados a la libre y justa competencia, sincerando costos. Olvidémonos, Andrés, de los subsidios, porque a la medida que sigamos con este subsidio que nos cuesta casi $4,000 millones al año, no salimos adelante. Muchas gracias. Ha sido José Alvear, analista en temas energéticos, a quien agradecemos como siempre los análisis y la posición frente a esta problemática que enfrenta Ecuador. Gracias, que tengas una buena noche, José. Honor siempre estar con ustedes. Una buena noche.
Bienvenido, Lolo, muchas gracias por acompañarnos a propósito de este tema. Bueno, decía al inicio que evidentemente había mucha expectativa por un pronunciamiento presidencial. Finalmente es una crisis energética la que vivimos, inédita, ¿no? Con unos rangos de racionamiento realmente bárbaros y que se puede incluso complicar más. Y entonces uno esperaría, como obvio, elemental, que sea el líder del gobierno quien enfrente, explique, proponga, diga las cosas. Silencio total. Lo cierto es que anunció una rueda de prensa, o perdón, una cadena, y la expectativa giraba en torno a eso. De pronto, resulta que aborda el tema de seguridad, que evidentemente, no digo que no, es tremendamente importante también, pero no hace referencia a lo otro, es decir, como que no existe, no entiendo yo exactamente cómo es que se manejan el tema de la comunicación. Así que bueno, la primera reflexión sobre esto, Lolo, bienvenido, buenas noches, buenas tardes todavía. Buenas tardes, Andrés, un gusto estar contigo, un saludo también a la audiencia de tu programa. Bueno, siempre ocurre esto que hay que darle prioridades. El problema más peligroso para los políticos generalmente se oculta con otro tema. Ahora, el otro tema tiene que ser también importante porque si no, claro, no atrae la atención. Claro. En este caso, el problema más peligroso para el presidente y para su gobierno es el de la energía, los apagones. Para tapar ese problema, desviar la atención, ¿a qué se puede apelar? Al tema de la inseguridad, con ofertas y con culpa a otros, que es también otro clásico de la comunicación política gubernamental. Así que lo que ha pasado con la cadena del presidente es que defraudó en el momento en que no atacó el problema que todo el país estaba esperando cuando anuncia que va a haber una cadena. Pero trata de desviar la atención con otro problema, claro, que es también grave, que es el de la violencia. Así que me parece que es interesante varias cosas aquí, pero un tema evidente es el fracaso de la comunicación. Llevamos ya varios gobiernos que han fracasado justamente en la comunicación. Increíble. Tuvo éxito en la comunicación el gobierno de Rafael Correa. Evidentemente, todos reconocíamos eso. Ahora, desde ahí para acá hemos tenido problemas en la comunicación. No sabemos si es que faltan comunicadores expertos en el país o son gobiernos que son imposibles de aconsejar, digamos, o que no permiten que haya una estrategia comunicacional. No sé exactamente qué es lo que pasa. Ahora, Andrés. Pero Noboa, al hablar y exponer con cifras la situación de la inseguridad, habló de que existen 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en el Ecuador y se estima que se iniciaron hace 3 años basados en informes de expertos. No se sabe quiénes son esos expertos porque no dan nunca esa información en detalle. Y Fuerzas Armadas se ha expresado preocupada por el tema. Hay un tuit de mi colega Paul Romero, el periodista, que dice que Fuerzas Armadas han mencionado que esa cifra no existe. ¿Cómo es posible si esto es así? ¿Qué ocurre? Me explico. El presidente da una cifra y Fuerzas Armadas dice, ¿pero dónde están esas 2.000 hectáreas de plantaciones de coca? Bueno, es lógico porque después le van a reclamar qué pasó con las 2.000 hectáreas, cuántas fueron destruidas. Cuando escuchamos esas cifras, todos teníamos la sospecha de que eran cifras ficticias, porque se da una cifra cualquiera, aproximada, y después sobre esa cifra se hace cálculos acerca del costo, y llegó a establecer algo más de $300 millones, lo que el país iba a reducir al narcotráfico, de los ingresos del narcotráfico. Pero esto también es solamente basado en esa cifra que parece imposible de determinar, porque para determinar esa cifra deberían saber dónde están a través de, digamos, recursos tecnológicos, georreferenciación o satélites, alguna manera de comprobar y medir esa cifra. Pero es evidente que no hay esa posibilidad y que la cifra es bastante aproximada.
Así que en ese caso lo que tenemos es el afán o el interés de dar credibilidad al discurso presidencial, porque es uno de los temas de los que adolece la comunicación gubernamental. Se hacen cosas, se hacen referencias a cosas abstractas. Por ejemplo, el viejo país es una abstracción. El viejo país es toda la historia anterior a este gobierno y el nuevo país, ya. Entonces son abstracciones y promesas. Y esto es una mala comunicación porque la abstracción no genera el miedo que se pretende al identificar un enemigo. Y la promesa, que es también muy idealista, muy en el aire, entonces tampoco genera esperanza. Y entonces, ¿qué es lo que pretende esa comunicación? No se sabe. La fundadora del portal Lupa Media, que verifica las informaciones, ¿no?, menciona que la vocería de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador sobre el informe de cultivo de droga hecho por el Departamento de Estado, abro comillas, dice: los Estados Unidos entregó al gobierno ecuatoriano información proveniente de un estudio privado basado en datos satelitales disponibles públicamente. Se trata de un análisis exploratorio. La finalidad de este estudio es informativa. No hay conclusiones definitivas ni recomendaciones específicas. Si esto es así, es increíble que un presidente de la República pues haga propio la información de expertos y de un informe que es exploratorio, que no tiene conclusiones. Increíble, solo lo comento porque me acaban de pasar ese dato. Ahora bien, otro elemento de la cadena nacional del presidente es cuando dice: a los ecuatorianos, aquí estoy, un presidente determinado que no dudará un segundo en arriesgar su vida por el futuro de sus hijos. No, pues ya con eso, caramba. No sé, ¿cuál es el mensaje ahí, Lolo? Sí, claro, con eso ya deberíamos todos quedarnos tranquilos, protegidos y seguros. Claro. Ya nuestro futuro está garantizado. Claro. El problema es que todo el tiempo los políticos hacen esas promesas y entonces, ¿cómo no se han dado cuenta de que ya está desgastado, de que la promesa política carece ya de credibilidad? Entonces, por esto digo que es un fracaso de la comunicación, porque hay que buscar otro modo de comunicar. Y aquí se plantea, bueno, todo lo que hace el gobierno, todo lo que hace el presidente, tiene relación con la campaña electoral. Es de alguna manera campaña electoral. Ahora, se puede reclamar al Consejo Electoral que sea permisivo en permitir una campaña anticipada. El problema es que hay un límite muy delgado, muy imperceptible entre la publicidad del gobierno y la campaña electoral. Este es el problema de tener un presidente candidato. Y esto es lo que quería corregir la ley cuando exige que pida licencia para la campaña electoral, porque si no, entonces no hay equidad entre los candidatos, porque el gobierno tiene recursos, tiene una maquinaria montada y tiene además los ojos puestos de la gente en el gobierno y por lo tanto tiene todos los recursos expeditos para una campaña electoral desde las funciones de gobierno. Pero el problema es que a pesar de eso, en las encuestas ha bajado. Entonces, se ve que está en un problema el gobierno y que está tratando de hacer correcciones. Ya, perdón. Decía que el día de hoy la ministra de Energía, Manzano, cometió un error al dar una cifra, que no la rectificó en ese momento, lo dejó así, cuando dijo que en 10 años el gobierno de Rafael Correa generó 300 megavatios. Más allá, sabemos de los problemas que todas las obras del gobierno de esa época tienen en términos de corrupción, de fisuras, de construcción, pero en definitiva genera en los mejores momentos por lo menos 3.000 megavatios. Eso quedó en evidencia. ¿Debería el gobierno aclarar, puntualizar, decir que hubo un error o eso queda así? Porque ella ratificó 300 megavatios, o sea que
El gobierno de Noboa ha generado 400 en estos 10 meses, mucho más que los gobiernos anteriores, incluido Correa. Claro, ahí está el problema que estoy hablando de la comunicación. La ministra encargada de energía es una buena comunicadora, pero si le dieron como consigna establecer esto, porque han repetido varios, no ha sido la única, Claro. si le dieron como consigna establecer que este gobierno ha gestionado más megavatios que la década correísta, y entonces repitió eso. Ahí hay dos problemas y grandes, muy gruesos como para pasar así de agache. Claro. Esto sí que es complicado, ¿no? El primer problema es que dice la palabra, utiliza el vocablo que ha gestionado. ¿Cómo se gestiona megavatios? Nadie sabe. Gestionar megavatios no es producir megavatios o generar megavatios. ¿Qué será gestionar? Yo no sé. Pero el otro problema más grave es decir que con 400 megavatios que ha gestionado, superan a la década correísta que construyó 6 presas hidroeléctricas y generó miles de megavatios, ¿no? ¿Sí? Entonces, es absolutamente inverosímil el momento que se ponen a dar cifras y a hacer comparaciones, Claro. se dan contra el muro, porque en realidad no tiene gestión el gobierno, no tiene tampoco obra el gobierno, no ha tenido eficacia, no ha tenido previsión, no ha tenido nada, y estos errores no se pueden corregir simplemente con aseveraciones gratuitas o con publicidad de gobierno. Otra decisión que tal vez tengas una opinión, sin duda, por tu trayectoria particularmente interesante, Lolo, tiene que ver con la decisión de que el presidente ordena una nueva adjudicación de frecuencias radioeléctricas. Este tema lo voy a tratar más adelante con Juan Carlos Solines, pero me gustaría tu opinión, insisto, por tu expertise. ¿Es el momento? ¿Por qué viene ahora esto? Es decir, hay una lectura de que puede ser también un motivo para manejar tuercas y presionar o intimidar. ¿Crees que podría hacer algo de eso? Acabo de decir, Andrés, que todo lo que hace el gobierno tiene carácter electoral. Okay. Esto también. Esto es la hora precisa en que necesita agrupar a los medios de comunicación a favor del gobierno, es decir, a favor de su campaña electoral, y el mecanismo ya probado, utilizado por todos los gobiernos anteriores, ha sido el sacar del armario el fantasma de las frecuencias. Es decir, todos los medios de comunicación se ponen nerviosos. ¿Cómo van a afectar las frecuencias? Ya se sabe, las frecuencias son del Estado, no son privadas. Y entonces, ¿qué van a revertir? En realidad una amenaza que es para unificar a los medios a favor del gobierno. Caramba, qué cosa, ¿no? De verdad que qué estrategia tan burda y desagradable que se implemente de esa forma, ¿no? Bueno, entonces retomemos el tema político, digamos, de la gestión gubernamental con un ministro de gobierno, no sé si contigo lo hemos conversado, pero también que tiene muchos vacíos en términos de proponer una agenda política, de hacer acercamientos y más bien tener una actitud como la del gobierno en general, ¿no? Que habla poco, que dice cosas ambiguas o vacías o etéreas y uno no aterriza, es imposible así, ¿no? ¿Cómo lograr gestionar una política en estas circunstancias? Es el peor escenario, Lolo. Ciertamente, yo lo que siempre señalé es de que no hay comunicación exitosa si no se tienen objetivos claros. Y el gobierno se ve con absoluta certeza que carece de objetivos claros. ¿Por qué? Porque no tenía un proyecto de país. Claro. Un proyecto de país es la obligación de cualquier candidato. Un proyecto de país es un proyecto que sea válido para todos, porque el presidente gobierna no para su partido o para sus partidarios, sino para todo el país.
Y gobierna en esos términos significa que tiene que tener hacia dónde va, cuál es la meta, tiene que tener los recursos para implementar esos objetivos, tiene que tener el equipo humano para eso, tiene que saber un programa para saber cuánto tiempo le va a tomar a llegar a esos objetivos. ¿Alguna vez nos ha hablado el gobierno de estos factores? No nos ha hablado nunca, Claro. nunca nos ha expuesto cuál es su proyecto. En esas condiciones no puede haber comunicación exitosa. Entonces lo que tenemos es un gobierno que está improvisando. Lo que quiero decir que improvisa el gobierno. Lo que parece tener claro es la campaña electoral. El objetivo es la reelección y en esa dirección se han dispuesto absolutamente todos los recursos técnicos, financieros y humanos. Lo que se improvisa es la gestión de gobierno. Ahora bien, realmente yo comentaba el día de ayer que, por ejemplo, sería ideal, yo creo que en otras partes sí ocurre, que se pueda informar incluso qué hace el presidente diariamente, cuál es la agenda presidencial. Eso tiene que ser un misterio, no nos pueden comunicar y decir, bueno, este es más o menos el patrón, lo que se va a hacer, incluso, bueno, por último, semanalmente, algo, pero es que no hay ninguna información y entonces queda un poco esta sensación de no saber absolutamente qué mismo. Ahora, en cuanto a la carrera hacia la presidencia, también el panorama es desastroso. Los tres primeros lugares de las encuestas que coinciden, en proporciones tal vez un poco diferentes entre encuestas, pero en definitiva, entre los tres primeros es que no hacemos uno. Bueno, el problema es que también en la campaña electoral es una indicación de la crisis que vive el país, una crisis de civilización, una crisis de democracia. Es decir, se han erosionado valores, hay una crisis de valores que afecta a todo, afecta a la educación, afecta los objetivos nacionales, afecta la solidaridad, todo. Pero, entre otras cosas, el no tener objetivos claros, lo que hace es que la gente no sepa hacia dónde va. Eso es lo que genera esta sensación no sé, esta sensación de inseguridad, porque la inseguridad no es solamente por la violencia, que es una inseguridad en términos físicos, sino que hay una inseguridad psicológica. No sabemos hacia dónde vamos. Si supiéramos nosotros a dónde vamos, cuáles son los objetivos, cuál es el programa de gobierno, el presidente se beneficiaría, pero notablemente, porque cualquier cosa que haga en la dirección correspondiente cualquier ministro sería atribuible al presidente y nos haría pensar que el presidente es el comandante, el que establece esas metas y revisa los avances. Pero cuando no hay objetivos, por eso es perfecto el dicho ese de que para quien no sabe a dónde va, todos los caminos son iguales. Así que esa es un poco la sensación que nos deja esta falta de, digamos, de objetivos y la falta también de estrategias y de seguimiento, de programación de esas estrategias que debe tener todo gobierno. A mí me sorprende el tercer lugar de Jan Topic, porque si uno analiza con frialdad, me pregunto, ¿quién es este señor? ¿Qué carrera política ha hecho? ¿Cómo ha demostrado su capacidad de administración, de conocer el ejercicio público? A mí me sorprende. Y hoy por hoy lo que destaca es la habilidad que tiene este señor para disfrazarse. Ya hay memes, ¿no? En el sentido de que Don Topic ha estado de soldado, de bombero, de electricista, de futbolista, de alpinista. Es decir, ese es el chiste. Y lo cierto es que parecería ir creciendo en preferencias de votos. Bueno, a mí no me sorprende. No me sorprende por la siguiente razón. Lo que hemos tenido en la campaña electoral es la polarización de correísmo, anticorreísmo. Y el presidente Noboa pretende encarnar el anticorreísmo. Sabemos que el anticorreísmo es el que triunfa en la segunda vuelta, entonces se disfraza de anticorreísmo. Pero resulta que al inicio del gobierno hicieron alianza. Sí.
Y entonces el anticorreísmo es un poco ficticio. No solo eso, sino que además hicieron unos acuerdos, esos acuerdos parece que en algunos términos siguen vigentes, como por ejemplo las designaciones. Si se ponen de acuerdo en elegir Consejo de la Judicatura o miembro del Consejo que va a elegir a la Corte Constitucional o el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, es decir, son elementos claves porque son los que van a nombrar jueces y magistrados, es decir, van a nombrar a los organismos de control y en eso se ponen de acuerdo. Entonces, las discrepancias que exhiben son superficiales, no son verosímiles, no son creíbles. Ok, entonces, también es un acuerdo en el fondo el polarizar la campaña, monopolizar la campaña, dejando a los demás candidatos en la sombra. Ahora, ¿quién se destaca? Se destaca Topic. ¿Por qué? Porque es diferente. Entonces, lo que él trata de exhibir es la diferencia. Entonces, el candidato diferente, cuando no hay ideas, cuando no hay objetivos, cuando no hay metas, lo que importa son las diferencias. Así que a mí no me extrañaría que el presidente siga bajando en las encuestas, en la intención de voto, y aparezca un tercero, que hasta este momento es Topic, pero la elección pasada ya nos mostró que cualquiera puede llegar a ponerse en primer lugar, de manera que Topic no va a ser la única sorpresa, puede ser que haya otra, pero esta es la explicación de por qué hay un tercero al que están considerando todos, inclusive los que han defendido al presidente Noboa como candidato, aún ellos se ponen nerviosos y dicen, tal vez no llega, hay que apuntarse a otro, por si acaso. Caramba. Así es, ¿no? Muerto el rey, viva el rey. Vamos a ver qué sucede. Todavía hay carrera por continuar y veremos cómo son los movimientos que hacen. Y propuestas, entre comillas, aquí pues no hay nada. En contenido yo no he visto absolutamente nada que valga la pena, ¿no? Por ahí alguno trata de fingir conocer algo de electricidad, pero realmente es un poco vergonzoso los contenidos de lo que mencionan, ¿no? Bueno, Lolo, como siempre, agradecerte siempre los análisis políticos tan sesudos a propósito de esta coyuntura y gracias por compartir con nosotros. Lolo Echeverría, analista y columnista de Diario El Comercio, que tengas una buena noche. Gracias, Andrés, también para ti una buena noche y un saludo para la audiencia. Muchas gracias. Damos la bienvenida para que ingrese a nuestro set principal al general Paco Moncayo, ex consejero de Gobierno de Seguridad Nacional, político, ex alcalde, en fin, a quien hemos invitado porque nos interesa su opinión a propósito de algunas de las últimas declaraciones del presidente Noboa, pero concretamente referidas a estas plantaciones de coca. Fue una cadena nacional donde el presidente Noboa dijo que al menos habrían 2.000 hectáreas de sembrío de coca. Sin embargo, dejó vacíos en su intervención. Dijo que había sido un experto que había dado esta información. Luego la Embajada de Norteamérica ha dado algunas informaciones en el sentido de que sería una empresa privada quien elaboró un informe a través de, efectivamente, el sistema satelital, pero que es un trabajo que todavía ni siquiera tiene conclusiones, es decir, formales me refiero, que están en una etapa exploratoria. Entonces uno dice, caramba, es el presidente de la República, no debería darnos más certezas, dónde están esas 2.000 hectáreas, que nos diga más información. No sé, ¿qué opina usted, general, frente a un tema tan importante como este? ¿Cuáles son sus impresiones? Buenas noches ya. Muy buenas noches, Andrés, ¿cómo está usted? Un gusto saludarle y por supuesto a la gran audiencia de esta emisora. Bueno, la verdad es que fue una noticia perturbadora para las personas que hemos estado informados de cómo se desarrollan estos acontecimientos. De pronto, 2.000 hectáreas no es una cosa que se puede ocultar en un territorio tan pequeño como el ecuatoriano. Claro.
todavía más si es que están ubicadas en las 3 provincias fronterizas con Colombia, que es un porcentaje bajo del pequeño territorio ecuatoriano. Muy difícil que no se haya podido detectarla, por lo contrario hemos estado recibiendo informes en los medios, ¿no? De cómo están trabajando arduamente las Fuerzas Armadas en la destrucción de las plantaciones que, según sabíamos, no sobrepasaban las 200 hectáreas, ¿no? Pero que estaban bajo control, que estaban siendo destruidas. Me parece a mí que es muy importante que digamos las cosas de la siguiente manera. Yo he estado a lo largo de mi vida pegado a estos temas de la inteligencia, de la seguridad. Y, por supuesto, los presidentes no tienen pues razón para ser expertos y conocer en detalle estos temas. ¿Quién le pasó esta información en estos términos que a él mismo veo que le han causado una gran preocupación a tal punto de que ha salido a dar un mensaje a la nación sobre esta situación y a decir que esto nunca va a ser permitido en su gobierno, en fin? Me parece, Andrés, que lo que hay que hacer ahora, y este es un problema de largo rato, el sistema de seguridad nuestro es tan débil, casi inexistente, ¿no? Porque cada presidente que ha llegado lo cambia a su gusto, cierran ministerios, abren secretarías, cierran secretarías, y todo esto afecta a la conducción de algo que debe ser política de Estado. ¿Cuál es la diferencia entre una política de Estado y una política de gobierno? Las políticas de Estado son continuas, pueden pasar varios gobiernos, pero con una mirada de dar continuidad al proceso. No digo que cada uno va a hacer exactamente lo mismo, porque son distintos partidos, ideologías. Eso sí funcionara, pues aquí un sistema político. Claro. Pero, en definitiva, el gobierno es transitorio. El gobierno tiene 4 años de una democracia. También no sé si todavía estamos sufriendo esta mezcla del perverso chavismo que se nos quiso implantar, donde política de Estado y de gobierno es lo mismo, porque allí no hay cambio de gobierno. Allí llegan y se mueren. Entonces se entiende que la política de Estado y de gobierno tiene continuidad para siempre, ¿no? Como el caso de Cuba, por ejemplo, mientras vivió Fidel Castro, continuó su hermano y el actual presidente. Lo mismo en Venezuela y lo mismo claro. Pero en democracia se entiende que un fundamento de la democracia es la alternancia. Entonces, hay que tener políticas de Estado y cada política de gobierno tiene que estar alineada con la política de Estado. Ahora, entonces en seguridad no pasa eso. Claro, en este caso, general, la intervención del presidente Noboa parecería ser netamente política, y esta es una opinión personal, porque, claro, la expectativa giraba en torno a los racionamientos eléctricos. Cuando se anunció la cadena, al menos yo pensaba que abordaría ese tema. De pronto sale con el tema de la seguridad, que por supuesto es tremendamente importante, pero resulta que esta suerte de improvisación pone en apuros a las propias Fuerzas Armadas. El día de hoy ha habido una rueda de prensa en donde Fuerzas Armadas básicamente dice que están buscando las 2.000 hectáreas. O sea, increíble, dice, estamos en el rastreo de toda la zona fronteriza para determinar la existencia del hectareaje que se ha mencionado. Y que se les encontramos, pues bueno, serán destruidas. Pero ¿cómo es posible que haya un divorcio entre una opinión tan importante del presidente que es inconsulta con Fuerzas Armadas? Mire, este es un tema gravísimo, tal como usted lo enfoca con mucha razón. Hay pues una Dirección Nacional de Inteligencia. Sería una falla tremenda de una Dirección Nacional de Inteligencia de que hayan surgido 2.000 hectáreas. Y como usted sabe, la comunidad de inteligencia tiene policía,
Ejército, Guape, o sea, es una comunidad de inteligencia. ¿Cómo podría no haberse enterado la Secretaría de Inteligencia, que es el órgano más alto, de un hecho tan terrible, ¿no? Porque 2.000 hectáreas es una extensión muy visible, muy grande. A mí me parece que la respuesta que dan las Fuerzas Armadas es una respuesta muy prudente, coherente, responsable y profesional. Si tenemos esta información que llega de afuera, vamos a ver dónde están para ir a destruir, pues, ¿no? Sí. Obvio. Pero créame que sí, sería gravísimo, ¿no? El momento en que ya no seamos solamente un territorio de comercialización, de estocamiento o de almacenamiento, de consumo, porque ya no somos, también somos un país en el que se consume, ¿no? Y encima de eso con plantaciones de droga. Esto creo que no debe alarmarle al país. Somos un territorio pequeñito, fácil de controlar. Esa ha sido una ventaja de nuestra extensión territorial. Hemos tenido el ejército en todas las provincias, en todas las fronteras. Entonces, esto es algo que se va a subsanar seguramente. Ojalá y haya una comunicación transparente en este sentido, porque varios medios de comunicación han mencionado que están buscando información en la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República para que proporcione más detalles sobre este tema, pero es un silencio absoluto. Entonces ahí viene la suspicacia de por qué ocurre aquello. También hay un problema de falta de conocimiento. Mire usted, un dato cualesquiera se llama información. Esta información tiene que entrar en un proceso técnico de análisis, de evaluación, para comprobar si cierta o no la información. Solo después de pasar por este proceso, la información se convierte en inteligencia. Si usted entrega al público información, puede cometer graves errores. Al público ya debe darse inteligencia, o sea, la información ya procesada. De acuerdo. Si hay una fuente que ha dado este informe y es una fuente privada, hay que calificar la fuente. Es un proceso técnico que se hace en inteligencia desde el nivel táctico, que decir el nivel político estratégico. Esperemos a ver qué mismo ha sucedido, que se aclare, y lo que sí vamos a estar seguros es que las Fuerzas Armadas no van a permitir que pase una cosa así, que irán y destruirán de existir estas 2.000 hectáreas como se ha informado. Ahora, estoy tratando de imaginar, tal vez pudo haber sucedido un error general, es decir, si esto viene de una información satelital. Estamos hablando que en la frontera colombo-ecuatoriana pues hay evidentemente mucha cercanía. No sé si Carchi, Esmeraldas o Sucumbíos puede haber un traspaso de ciertos cultivos irregulares desde Colombia que estén muy cerca y que tal vez en satélite puedan provocar cierta confusión. No lo sé, estoy tratando de lucubrar porque es que me parece tan improbable que exista, pero no sé, ¿cómo lo ve usted? No, yo creo que su posición además es una posición muy responsable. Porque no está todo claro para tampoco nosotros hacer un juicio de valor, ¿no es cierto? Es un periodista responsable, no hay duda, siempre lo ha sido. Entonces, mire, si usted tiene un informe vía satelital, ¿qué es eso? Información. Claro. ¿Qué hay que hacer con información? Hay que elaborarla, tramitarla, hasta convertirla en inteligencia. Como hacen los propios periodistas serios, ¿no? Que ante la noticia constatan, pues antes de lanzarla. Entonces es un proceso. Aquí sería una falla gravísima de la Secretaría Nacional de Inteligencia el que no se haya obtenido esta información. Yo temo siempre una cosa porque sé cómo son. Van al presidente cada cual a querer ganarse la noticia. Le digo por mi experiencia. Va el señor policía corriendo al presidente en lugar de ir a la comunidad de inteligencia a decirle, señor presidente, van del ejército, van de... No. Si hay una comunidad de inteligencia, allí tienen que llevar esa información para evaluarla, para tramitarla,
Y cuando haya inteligencia es el secretario el que tiene que ir donde el presidente con un informe. Claro. Y ahí sí el presidente puede decir con toda tranquilidad Claro. qué es lo que está pasando. Claro, efectivamente tiene que haber un protocolo que hay que respetar, ¿no? Y eso parecería que efectivamente no ha sucedido. Ahora, general, ¿Ecuador sigue siendo todavía un país de tránsito o de exportación, teniendo en cuenta que Colombia y Perú son los mayores productores de coca? ¿Seguimos con esa condición nosotros? No, mire, nosotros lastimosamente nos hemos convertido en una plataforma en la que están operando el crimen organizado transnacional, incluyendo albaneses, italianos, colombianos, mexicanos, brasileros, inclusive del Comando Central, que es la organización terrorista mayor. O sea, nuestro territorio y nuestras bandas choneros, lobos, son la escala táctica de esta gran empresa que se mueve en el nivel estratégico, operativo, desde afuera. Inclusive les mandan desde Europa, acá a sus lugartenientes a que dirijan el proceso. Es decir, ¿qué significa ser plataforma? ¿Cuál es el alcance de esa figura, general? La figura es muy fácil de entender. Este territorio ecuatoriano se volvió una área con un estado frágil, donde jueces, policías, algunos militares, en fin, las cárceles estaban en manos del delito internacional, eran centros de mando. Entonces, un estado débil y, en algunos casos, según se ha informado, inclusive cómplice, porque si usted lee lo que está en el informe Metástasis, Purga, es evidente la complicidad del Estado con los grupos criminales. Entonces, vea Colombia, 60 años tienen de estos problemas, pero tienen un Estado fuerte. Tienen unas fuerzas más de policía que operan juntos, que están bajo un solo ministerio desde hace mucho tiempo, que no tienen recelos unos de otros. Tienen pues una clase política, allí hay partidos. Entonces, un Estado débil se vuelve mucho más vulnerable para que vengan las bandas criminales a hacer de este territorio, afectando totalmente a nuestra soberanía. Su base de operaciones, somos el primer exportador de cocaína, siendo un país tan pequeñito. Y por último, vuelvo a decirle, Andrés, como cuántas veces he expresado, el problema ecuatoriano es un desbordamiento del problema colombiano. Si Colombia no controla su frontera, siendo la segunda potencia militar de Sudamérica, porque después de Brasil está Colombia, nosotros con unas fuerzas armadas intencionalmente debilitadas durante todo el correísmo y sin que se haya vuelto a alcanzar la operatividad, por ejemplo, por lo menos de inicios de siglo. Entonces, ¿cómo puede ser si Colombia no controla su frontera, si Perú? Este es un problema de delito transnacional y el Ecuador solo. Y encima de eso, que no los gringos, que no los europeos, que somos soberanos. Claro, ahora vemos por qué queríamos ser soberanos. Quisiera su opinión sobre otro tema. Hoy también la ministra del Interior ha hecho un anuncio en torno de las cárceles. Y teniendo en cuenta o recordando los episodios violentos de matanzas dentro de las cárceles, siempre se habló, o al menos yo entrevisté a muchos expertos, sobre por qué no se logra inhibir los celulares, las señales, para que no tengan contacto con el exterior, porque ahí está la organización de secuestros, sicariatos, todo proviene de la organización interna en las cárceles. Bueno, resulta que nunca se ha hecho. Y ha anunciado el gobierno que en función de varias instituciones van a elaborar ya el proyecto para lograr aquello. ¿Qué decir al respecto? También parece tarde, pero no entiendo por qué ocurre esto. No, mire, este es un problema también que a mí no me parece correcto, ¿no? Toda la vida decimos, nunca se hizo, primera vez que Así se hace, es. jamás antes.
Todos los políticos han dicho esto, todos. O sea, vengo de la oscuridad trayendo la luz para iluminarle a este pobre pueblo. Claro. Soy el Salvador, soy el Mesías. Este es el mensaje politiquero populista de toda la vida. Así es. No es que nunca se ha hecho. Debo advertir un tema. Todavía el Ecuador en el asunto de guerra cibernética es un país débil. El Ministerio de Defensa ha avanzado, la policía ha avanzado, pero un sistema de guerra cibernética que sea muy operable todavía está en construcción. Pero ¿qué sucede del otro lado? Mire, el crimen organizado internacional puede pagar los mejores hackers del mundo porque tienen la plata para hacerlo. Pueden pagar los mejores técnicos del mundo. Así es. Ellos no tienen que hacer licitación, que pasar por... O sea, el Estado lucha en desventaja en contra del crimen organizado, con leyes obsoletas. Vean, estamos en guerra, ¿sí? Está declarada la guerra por el presidente. Sí. Si usted está en guerra, ¿no le parece que es tonto, de tontería absoluta, que tengamos que estar declarando estados de excepción? O sea, cuando hubo guerra con Perú, por ejemplo, hasta que no se acabe la guerra, no puede el presidente estar declarando estados de excepción. Pero así dicen las leyes, así dicen las normas, hay una obsolescencia. El problema del que venimos hablando 20, 30 años es este. Mientras el crimen organizado, transnacional, tiene los mejores técnicos, la cantidad de plata que sea, los estados, mientras tienen sistemas organizativos con los mejores expertos en gestión de empresa, han ido modificándose conforme cambia la tecnología, han cambiado todos los esquemas y los estados nacionales tienen que hacer leyes, se pelean los políticos para las leyes y entonces damos muchas ventajas al crimen organizado. Ese es un problema grave. General, le agradezco mucho el tiempo concluido. Siempre importante escuchar sus reflexiones, las experiencias y la orientación frente a temas tan delicados y sensibles para el país. Ha sido el general Paco Moncayo con nosotros a esta hora. Que tenga una buena noche, general. Gracias, Andrés, del mismo modo. En un evento en un sector rural del país, el presidente de la República anunció y dispuso a los ministerios de Ambiente y Finanzas que se perdonen las deudas de todas las juntas del agua. Por eso nos parece importante tener una reacción justamente sobre este tema con nuestro invitado, con Mesías Ushingya. Él es coordinador de la Unión Nacional Agropecuaria del Ecuador. Gracias por atendernos, Mesías. ¿Sí me escucha bien? Perfectamente. Muy buenas noches, estimado amigo Andrés. ¿Cómo está? López, por la gentil invitación para poder conversar sobre temas importantes a las que ya anunció. A las órdenes, mi estimado amigo. Bien, entonces, Mesías, antes de hablar de la decisión o la disposición del presidente, hablemos antes de lo que significa las juntas de agua, porque estas juntas son las que han acumulado deudas y el gobierno les está perdonando. Explíquenos exactamente de qué se trata las juntas de agua. Bueno, hemos conocido por los medios de comunicación y gracias también a usted, tengo que reconocer, ha enviado la información del diario El Universo, que el señor presidente ha promulgado un decreto ejecutivo a través del Ministerio del Ambiente y del Agua y Transición Ecológica para condonar las deudas que se han vuelto impagables por el derecho de autorización de uso y aprovechamiento del agua, que nos toca pagar en este caso a la empresa pública del agua, EPA, que es la entidad a nivel nacional que recauda estas tarifas. Entendiendo que la situación
agropecuaria en el país, tanto en la sierra, en el oriente y en la costa ecuatoriana de manera particular, por los altos costos de producción, por los bajos precios de los productos agropecuarios, por la falta de control con programas de comercialización directamente del consumidor al productor, del productor, perdón, al consumidor, porque no se respetan los precios de sustentación en algunos productos agropecuarios. Por ejemplo, en la sierra ecuatoriana tenemos el precio, mediante una ley orgánica, del precio del litro de leche a 50 centavos, pero desgraciadamente, pese a ver la ley, pese a ver el reglamento de aplicación, las empresas industrializadoras de lácteos nos siguen pagando acá en la sierra a 32, a 36, a 38, máximo 40 centavos. Okay. Cuando producir un litro de leche, de acuerdo a un estudio técnico-económico del MAC, cuesta producir 45 y 48 centavos. Entonces, okay, no compadece la inversión económica para poder pagar los servicios básicos, como es, en este caso, la autorización del uso y aprovechamiento del agua. Ahora, Mesías, denos un ejemplo de cuánto estamos hablando, porque ¿a cuánto asciende la deuda, digamos, de alguna de las juntas que usted conozca? ¿Cuál es la deuda que se estaría perdonando, por ejemplo? Bueno, cuando yo presidía la Junta del Sistema de Riego Río Blanco Quimia, que está ubicado en la parroquia rural de Quimia, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, nosotros tenemos que pagar prácticamente casi $3,000 anual. Y una junta de riego que tiene autorizado 500 litros, pero que lamentablemente, 500 litros por segundo, pero que lamentablemente ahora, en esta época de estiaje, de sequía prolongada, no estamos ni con 200 litros por segundo. Entonces se nos complica pedir a los compañeros usuarios que aporten para poder pagar ese derecho de autorización de uso del agua a la empresa pública del agua. Ok, pero a ver, de todas maneras estamos hablando que es una responsabilidad que hay que pagar por ese servicio que se recibe. Ahora, si hay una inconformidad con la tarifa, ok, pero al menos paguen un mínimo. Es decir, si no han pagado nada y ahora les perdonan, claro, insisto, puede ser una buena noticia, pero no es correcto. ¿O a usted le parece bien que se perdonen las deudas y se evada la responsabilidad que se adquiere, pues? Bueno, acá en la sierra ecuatoriana no hay sistemas grandes, costosos, como por ejemplo en la costa. Los sistemas multipropósitos, multiusos, las grandes represas, entiendo que ahí las deudas son no de 2,000, de 3,000, son de decenas, de cientos, de miles, ¿no? El problema es que no es que los usuarios no queremos cancelar. O sea, lo hemos hecho el esfuerzo, así hemos venido trabajando, pero lamentablemente esta situación de la sequía, de la crisis climatológica y los precios bajos de nuestros productos agropecuarios, no podemos quedar bien. No es que queramos evadir ni tampoco quedar mal con el Estado, pero existen momentos que no se puede, lamentablemente. Okay, pero otra alternativa, Mesías, podría ser la reestructuración de la deuda. Es decir, ok, no puedo pagar en este momento, reestructuremos para más adelante, de manera cómoda, poder cumplir con la responsabilidad. Pero esto de que se perdona y me olvido de la deuda, o sea, yo también quisiera que alguien hiciera eso conmigo. No olvido los problemas. No, uno tiene que enfrentar las deudas que adquiere, pues, Mesías. No, de eso estamos totalmente de acuerdo, mi estimado amigo Andrés. Lo que pasa es que hay deudas que se vuelven impagables, por más que queramos cumplir, no existe. Yo no digo acá en la sierra ecuatoriana, digo más bien por la costa ecuatoriana, porque yo he estado en algunos sistemas multipropósitos que son de altísimo costo, las tarifas que tienen que pagar. Sí, nosotros acá en la sierra hemos reprogramado y hemos logrado cancelar, pero en esta vez todos coincidimos que el efecto de la sequía prolongada nos ha afectado notablemente y no sé hasta cuándo. Todavía no tenemos esperanza de que se restituya el tema de las lluvias, el tema del ambiente y mejoremos la producción y productividad. Primero tuvimos unas heladas que se nos arrasó nuestros cultivos, porque aquí en la sierra son las heladas. Ahora tenemos unas enfermedades, unas plagas,
propias del efecto del cambio climático que nos está afectando al cultivo de papas, de hortalizas, de habas, lo que producimos en la sierra ecuatoriana. Oiga, Mesías, entonces, bueno, el presidente Noboa dijo, la deuda quedará en cero. ¿Esto quiere decir que su voto será por el señor Daniel Noboa? Perdón. Digo que el presidente Noboa dijo, la deuda quedará en cero. Eso fue lo que dijo el presidente Noboa. La pregunta es, ¿eso significa que usted le dará el voto a Daniel Noboa el próximo año? No. No estamos de acuerdo con la política del señor Noboa, con la política económica, con la política social. Desgraciadamente, él ofreció en campaña electoral, primero dijo, no voy a subir los precios de los combustibles, no voy a subir los precios de los servicios básicos, de electricidad, de agua potable, de tantas cosas. Pero esto no ha cumplido, pues, mi estimado amigo, que no voy a subir el IVA. Pero con el incremento del IVA ha subido todos los insumos agropecuarios acá en la sierra. Si antes teníamos que invertir $5,000 para sembrar una hectárea de papas, ahora tenemos que invertir como $7,000 para invertir en el cultivo. Entonces no ha mejorado la situación económica, pero de los grupos agroexportadores, de los grupos de poder económico, a ellos sí hay créditos con líneas especiales, hay apoyos, hay condonaciones de las deudas a través de los bancos, a través del pago del SRI, todo eso. Al campesino ahora, bueno, en esta vez, por lo menos digo, ojalá se haga realidad este decreto ejecutivo que se condone el pago de la deuda que tenemos con la empresa pública por el uso y aprovechamiento del agua. Nosotros, acá en la sierra ecuatoriana, si es verdad que la mayoría de campesinos, indígenas, chagras, mestizos que vivimos en la sierra ecuatoriana, hablo de Cotopaxi, hablo de Tungurahua, de Bolívar, de Chimborazo, en el Auto, en el norte, en verdad se dio el voto al señor Noboa, pero en la práctica nos ha engañado, nos ha traicionado, y ahora pues de lo que yo pueda como dirigente social, como dirigente gremial, conversar con las mismas personas que dieron el voto, que apoyaron, hoy están decepcionados por la situación económica, por los actos de corrupción y de quemimpostismo con el sector rural, mi querido amigo Andrés. Eso le puedo decir, no hablar que 100%, pero la mayoría de ciudadanos están decepcionados con el... Ahora, Mesías, ¿y cuál es el candidato que más suena ahí en el sector suyo como preferencia para las próximas elecciones? Bueno, nosotros somos parte del pueblo indígena, del movimiento indígena, no somos militantes todos del Pachacute ni de la CONAI, pero consideramos que la candidatura del ingeniero Leonidas Riza, usted que viene de nuestro sector, viene de nuestro pueblo, de nuestros pueblos, aspiramos que tenga la mayor aceptación, el mayor apoyo, y ojalá podamos luchar por obtener la presidencia de la República para desde ahí cambiar este país, porque si no, la situación, repito, económica, social y política se agrava cada día mucho más. No hay empleo, se están sacando a los trabajadores con esto de los apagones y tanta cosa que se nos viene diariamente, permanentemente, don Andrés. Ya, otra de las cosas que ocurrió en el evento del día de hoy, el ministro de Agricultura dijo que se han entregado 355,000 asistencias técnicas, 41,000 capacitaciones, 18,000 paquetes tecnológicos, de lo que usted conoce, porque usted es una persona pues que tiene vinculación con el área agrícola, ¿no? Conoce. ¿Ha llegado, usted conoce de dónde, a quién le ha llegado todas estas ayudas que menciona el gobierno? Primeramente, los campesinos no necesitamos, los pequeños agricultores, que somos los que producimos el 70% de la soberanía alimentaria en el Ecuador, no necesitamos dádivas, mi estimado amigo Andrés. ¿Qué son los kits agropecuarios o qué son estos apoyos entre comillas? Como dice nuestro campesino aquí, un puñado de semilla de maíz, un puñado de semilla, unas onzas de semillas de hortalizas. Con eso no se resuelve el problema de la agricultura. Necesitamos políticas públicas, apoyo desde el Estado con
asistencia técnica, con investigación, transferencia de tecnología y con capacitación, sí, pero sí tenemos experiencia los campesinos que vivimos permanentemente, cotidianamente en el campo, y tenemos experiencia cómo producir. Lo que no tenemos es crédito, no tenemos es a intereses cómodos. Ofreció el gobierno darnos créditos, apoyar en el riego, apoyar en asistencia técnica, no lo vemos. El señor ministro de Agricultura está contento porque se ha capacitado a 40,000 campesinos. ¿Qué significa capacitar? Hacen unos eventos donde por ahí un técnico dice, así hay que sembrar las papas, así hay que sembrar la cebolla, así hay que sembrar los hortalizas, cuando el campesino sabemos exactamente cultivar y producir. Lo que queremos es investigación de transferencia de tecnologías. Hoy tenemos aquí en la Sierra Ecuatoriana la papa con una enfermedad que es totalmente compleja, totalmente grave. Por eso está a 30 y a 40 dólares de quintal de papas. En el maíz, en todas las hortalizas tenemos afectación de plagas y enfermedades propias por el tema del cambio climático, toda esa situación. Eso es lo que nosotros aspiramos. Y sobre todo, al señor ministro, si es que escucha a través de este medio de comunicación, nuestro pedido es que haga cumplir la ley orgánica de fijación de precios del litro de leche. Cuando se dice que a 50 centavos hay que pagar en la ley, pero siguen pagando 88. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio y de Comercio Exterior, ellos sacan un acuerdo interministerial bajándonos el precio de la leche de 50 a 42 centavos, que ni siquiera 42 centavos pagan. Por eso, la organización Fe por la Leche, las organizaciones de usuarios de agua, las organizaciones rurales, vamos a organizar y después de finados con seguridad en el centro de la Sierra Ecuatoriana, vamos a emprender acciones de lucha, movilizaciones masivas, movilizaciones unitarias, y hacemos un llamado a los compañeros agricultores de la costa ecuatoriana, a los pequeños bananeros, arroceros, cacauteros, cañicultores, que nos unamos a esta lucha, porque es una lucha en defensa de la vida, en defensa de la agricultura, en defensa de la economía familiar campesina. Brevemente, porque no es el tema, pero ya que mencionó el tema de la leche, también parece que hay problema con el suero de la leche, es decir, que no se debería utilizar y sin embargo se está haciendo uso de manera irregular sobre ese producto. En la ley orgánica del fomento lechero, que tiene ya 2 años, va por 3 años de vigencia y que no se aplica, no solamente se fija el precio a 52.4 centavos, que con el reglamento nos bajaron a 50 centavos, pero también se fija la prohibición tácita de la utilización del suero de queso en la cadena, en la producción láctea, en la cadena láctea. Pero las empresas transnacionales grandes del señor ministro de gobierno, del señor Gon, él es propietario de una empresa llamada El Ordeño a nivel nacional. Entonces, esa empresa mezcla el suero con la leche a la vista y paciencia de las autoridades del ARSA, de la policía, de la agrocalidad y todas las instituciones que no cumplen el papel de controlar la calidad. A vista y paciencia de las entidades de control. Hay leche de contrabando que viene de Colombia, leche de contrabando que viene del extranjero, hay exportación de leche en polvo que nos acaba la producción del pequeño mediano agricultor. Somos 500,000 pequeños productores de leche en el Ecuador, que producimos 5 millones de litros de leche diario, abastecemos la necesidad, el requerimiento para el consumo, pero no nos pagan los precios justos. Por todo eso necesitamos un gobierno patriótico, un gobierno del pueblo, un gobierno que sienta las necesidades de los campesinos, de los agricultores, y por todo eso nos vamos a acciones de movilización los próximos días, que le estaré comunicando mi amigo Andrés. Ahora que ya tenemos el contacto, estaré solicitando los próximos días para poder definitivamente comunicar, mencionar estas acciones unitarias de lucha. La última inquietud, Mesías, también entre las promesas que mencionó el gobierno, dijo que este año se van a entregar 25 tractores a diferentes asociaciones. ¿Usted ha escuchado algo de eso? Para nada, mi estimado amigo Andrés.
no hay nada, ningún apoyo en el Ministerio de Agricultura, solamente, como le digo, son las onfitas, las libritas de semilla, por ahí tal vez un pico, una pala, te dan para los campesinos, eso es el único que existe, no hay políticas públicas de apoyo verdadero al campesino. Sí, necesitamos maquinaria, necesitamos insumos, materiales para la producción, pero no hay nada, ni siquiera en créditos, peor en apoyo directo del Estado. Así es que todo lo que ofreció el señor Noboa, desgraciadamente quedó en meras ofrecimientos y especulaciones. Por eso, el pueblo ecuatoriano, estoy seguro que al señor Noboa en esta vez no le apoyará y buscará otra alternativa democrática a nivel de los próximos procesos electorales. Muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido Mesías Ucsigna. ¿Cómo pronuncia su apellido, Mesías? Ucsigna. Ucsigna. Sí, Ucsigna, perfecto. Sí. Ucsigna, coordinador de la Unión Nacional Agropecuaria del Ecuador. Gracias por habernos acompañado. Que tenga una buena noche, Mesías. Yo también le agradezco por primera vez estar en este medio de comunicación. Bienvenida a nuestra invitada a continuación, la doctora Pamela Aguirre. Ella es constitucionalista, docente e investigadora, a quien agradecemos por conectarse, aunque ha habido polémica por la hora de la conexión, así que bueno, no tiene importancia. Bueno, en todo caso, gracias Pamela por atendernos. Nos interesa evidentemente conocer sus reflexiones sobre lo que va a ocurrir luego de que la Corte Constitucional finalmente dio luz verde para el tema de la instalación de bases extranjeras en territorio ecuatoriano. De hecho, ya el presidente de la República anunció que se iba a enviar el tema hacia la Asamblea. Tal vez empecemos por allí. Esos son los pasos. El protocolo a continuación, luego del pronunciamiento de la Corte, es que sea el Ejecutivo quien lo envíe al Legislativo. ¿Qué pasa entonces? Bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, a toda la audiencia, mil disculpas, yo estaba esperando, yo pensé que era las 6:50, estaba igual esperando, y bueno, dicho esto, me disculpo de verdad. Empecemos porque el cambio propuesto tiene que ver con una reforma parcial. Y retrocediendo, dando un paso previo, es importante que la ciudadanía recuerde que nuestra Constitución puede ser cambiada a través de 3 mecanismos: enmienda, reforma parcial y asamblea constituyente. La enmienda es un cambio son los cambios que no afectan sustancialmente a la Constitución. Se podría decir que son cambios menores, es un procedimiento menos riguroso. Luego está la reforma parcial, por medio del cual, de conformidad con la interpretación que ha hecho sistemáticamente la Corte Constitucional, es un cambio por medio del cual se puede afectar la estructura de la Constitución. Piénsese, por ejemplo, en el apoyo complementario de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, o eliminar una función del Estado. En algún momento se propuso eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y la Corte dijo eso se puede hacer exclusivamente a través de reforma parcial, o afectar los elementos del Estado. Dentro de estos elementos, entonces, está la soberanía. Y de hecho, para que la ciudadanía conozca, desde el artículo 1 al artículo 9, en la Constitución está el título de los elementos del Estado, y el artículo 5 pues tiene que ver con esto. El artículo 5 de la Constitución dice, palabras más, palabras menos, el Ecuador es un territorio de paz, punto, no se aceptarán bases extranjeras y palabras más. Lo que presidente es cambiar esto y dejar el artículo 5 exclusivamente como el Ecuador es un territorio de paz. Él propuso desde el inicio que este cambio puede hacerse a través de una reforma parcial. La Corte Constitucional dio el aval y dijo que efectivamente este cambio se puede hacer a través de reforma parcial, dictaminó, de hecho fue notificado esto el día martes, y consecuentemente el presidente entonces envía su propuesta a la Asamblea Nacional. De conformidad con la ley de la función legislativa, la Asamblea, el CAL principalmente, tiene que calificar esto y conformar una comisión ocasional para tramitar esta reforma parcial. Eso expresamente lo señala la ley orgánica de la función legislativa. Entonces, una vez que se conforme esta comisión y esta comisión empieza a trabajar, tiene que preparar un informe para el Pleno. ¿En qué tiempo más o menos, Pamela?
Esto no se establece, no se Ok. establece el tiempo en el cual tiene que ser tramitado, pero entendiendo la urgencia o Sí. entendiendo también la necesidad del Estado, pues los asambleístas deberían condolerse. ¿Para qué si hay tiempo, Andrés? Y esto es importante, para entre el primer debate y el segundo debate, dice la Constitución debe mediar al menos 90 días, es decir, 3 meses. Ujú. Va al segundo debate. En el segundo debate se requiere una aprobación con mayoría absoluta de sus miembros, es decir, con a día de hoy 70 votos, y es esta la asamblea que tramita. ¿Por qué? Porque la asamblea, como ustedes conocen, en la próxima conformación ya no serán los 137, sino 151 asambleístas. Dicho esto, entonces es necesario que se apruebe por parte de la asamblea con estos 70 votos. Si no se aprueba por parte de la asamblea, este cambio no se llega a dar. Si se aprueba, entonces el presidente tiene que hacer la convocatoria y volver a remitir a la Corte Constitucional para que realice el control de forma, efectivamente, el control de la convocatoria, que es básicamente el control de los considerandos, de De las la frases pregunta. previas, de la pregunta, que se asegure sobre los derechos de la libertad del elector. Una vez que la Corte dictamina la forma, es decir, avala que esta convocatoria no incurre en vulneraciones de los derechos del elector, pasa el CNE para el referendo constitucional, es decir, la votación que hará la ciudadanía de aceptar o no el cambio propuesto por el presidente. Pero aquí también me gustaría hacer una explicación muy importante también, Andrés, y es que si nosotros finalizamos el trámite y eventualmente el Ecuador acepta el cambio constitucional en las urnas, no significa que una vez que se dé este cambio, automáticamente nosotros podamos tener bases extranjeras. ¿Por qué? Porque para llegar a consolidar, establecer una base extranjera, se requiere de la firma de un tratado internacional entre el Ecuador y el Estado con el cual va a cooperar en este apoyo. De acuerdo. Recordemos que en el caso de la base de Manta, la famosa base de Manta, la cooperación se concretó a través de un tratado internacional que, dicho sea de paso, también para que la ciudadanía conozca, pasa por un control de constitucionalidad y probablemente también por una aprobación de la Asamblea, porque tiene que ver precisamente con uno de los elementos fundamentales del Estado. Entonces, en esa lógica, este cambio es uno de los pasos necesarios para poder tener una forma de cooperación militar con otros estados. Hay un elemento importante, me parece, en términos de debate o polémica que tiene que ver con la soberanía. De hecho, Correa apeló a aquello cuando dijo: gracias, señores, pueden retirarse del territorio ecuatoriano, vamos a recuperar la soberanía. Mientras Noboa menciona que más bien lo que ocurrió fue una transferencia, que esa soberanía recayó finalmente en el narcotráfico, eso es lo que menciona, y que no atenta porque la figura de una base extranjera en territorio no significa que cedemos ni territorio ni hacemos concesiones, sino que tiene que someterse, digamos, a una vigilancia o control del Estado, en este caso del Ecuador. Entonces, es así. Efectivamente, nosotros no podemos entender a la soberanía como hace 2 siglos o como es el siglo pasado. ¿Y por qué? Porque, pues bueno, tenemos una globalización, tenemos nuevas tecnologías que nos han interconectado, tenemos una realidad cambiante, no solo ya en la dinámica legal, si queremos, de entre los estados, sino también en estas figuras de narcotráfico que son transnacionales. Es decir, frente a una realidad cambiante es que los estados deciden, por ejemplo, firmar tratados internacionales. Tratado internacional para luchar contra los delitos transnacionales, y existen formas. Entonces, el hecho de que se negocie una forma de cooperación en la cual militares extranjeros, fuerzas extranjeras residan en el Ecuador al amparo de un estatuto, ya sea consular, ya sea diplomático, no significa que estamos perdiendo soberanía, porque es el Ecuador de manera soberana el que decide si lleva o no a cabo estos tratados internacionales. De hecho, quiero insistir en esta idea central, Andrés. No es que este cambio automáticamente permita que mañana exista una base extranjera, sino que los gobiernos, sobre la base de las necesidades, inclusive sobre la base de la coyuntura, podrán decidir si esto se lleva a cabo o no se lleva a cabo.
además, recordemos, esto también me parece que es súper importante que se sepa por parte de la ciudadanía, que el caso de la base de Manta no es que el Ecuador le dijo que se vaya, sino que terminó el tratado internacional, claro, concluyó. Finalizó la cooperación que se había establecido, con lo cual esto pues me parece a mí que presta o da mayor capacidad al Ejecutivo para buscar herramientas y luchar contra esta delincuencia transnacional que está azotando a todos los países del mundo. El Ecuador no es el caso aislado. Claro, en su momento lo que se argumentó es que no se renovaba justamente el acuerdo que había llegado para el establecimiento de la base en Manta. Ahora, presumo que si esto llegase a ocurrir tiene que ser por iniciativa del gobierno ecuatoriano, es decir, que le diga señores de Estados Unidos, porque ya Estados Unidos ha expresado claramente que en principio no tiene interés de poner una base en el Ecuador, pero digamos que Ecuador sí quisiera. Es iniciativa del Ecuador, no es que, no sé, mañana España le dice, oiga, señores ecuatorianos, yo quiero poner una base española allá en Ecuador. No, así no funciona. Funciona sobre la base precisamente de la negociación de los dos estados. Es decir, insisto, y siguiendo su ejemplo, si España dice yo quiero una base, pero el Ecuador no quiere, pues no pasa nada. Claro. Si España dice, miren, queremos cooperar porque estamos recibiendo en Europa muchísima droga por parte del Ecuador, queremos cooperar, pues negociarán un tratado internacional que les sirva a las dos partes. Entonces, hay que entender esto, hay que entender que si es que se concreta el apoyo militar en territorio ecuatoriano, tiene que hacerse precisamente sobre la base de esta negociación en la que el Ecuador, como parte de su soberanía, decide negociar con otro estado. Comprendo. En todo caso, es decir, que en el mejor de los escenarios estamos hablando que dentro de 3 o 4 meses podríamos tener ya la figura más clara. Efectivamente, ¿qué es lo que va a pasar con la Asamblea? En este punto creo que es crucial hacer un seguimiento en la Asamblea precisamente para que pues nosotros podamos saber cómo van a votar los asambleístas en este tema que tiene que ver con un tema de relevancia nacional. Fíjese usted, Andrés, recordará que en 2019 el Comité por la Institucionalización del Estado presentó algunas reformas de la Constitución importantes, como por ejemplo la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que la Asamblea se vuelva bicameral, algunos requisitos para el ejercicio de funciones públicas, y la Corte dictaminó que estos cambios tenían que hacerse a través de reforma parcial. Fue a la Asamblea y en segundo debate no se obtuvieron los votos necesarios para poder concretar este cambio constitucional, o al menos que los ecuatorianos nos pronunciemos en las urnas. Entonces, si es un tema de importancia, precisamente la función de la ciudadanía es hacer este seguimiento, conocer cómo estos asambleístas van a votar este tema que resulta fundamental, inclusive para tenerlos en el radar de cómo también o a quién se va a escoger en las próximas elecciones. La iniciativa del Ejecutivo, como usted mencionaba, es probable que llegue entonces a la Comisión Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales. Y la conformación política de esa comisión no le favorece precisamente al gobierno. Entonces, ahí podría que solamente hay uno del gobierno, y bueno, puede haber ahí algún acercamiento con algún otro miembro, pero podría incluso quedarse allí. Es decir, que la comisión determine o no. A ver, cuéntenos qué pasa ahí. Eso es necesario, más allá de la conformación política que puede poner trabas, que de hecho puede generar informes que sean contrarios al cambio constitucional. Inclusive, pongamos el peor escenario, Andrés. Supongamos que la comisión genera un informe que dice o que recomienda al Pleno que pues no se apruebe esta reforma parcial. El peor de los escenarios. El peor de los escenarios. Finalmente, ¿qué es lo que podría ocurrir? Lo que ocurrirá es que el Pleno de la Asamblea tiene que llevar a cabo los dos debates, no puede llevar a cabo solo un debate, no puede llevar en el primer debate, tiene que llevar a cabo los dos debates, y los asambleístas, los 137 asambleístas deberán votar. Entonces, por eso insisto, es una decisión de la Asamblea. Aun cuando tengamos una comisión que no apoye este cambio, es obligación constitucional tramitarla en dos debates, y la comisión, más allá de torpedear, inclusive hasta prolongarse, puede darse esto, pero tiene la obligación de tramitar y llevar hasta el segundo debate. Ya, recuérdeme entonces, termina este proceso en la Asamblea, aprueban, digamos, el texto, en el mejor de los casos, para la iniciativa del Ejecutivo, se le remite a la Corte. ¿La Corte qué evalúa? ¿También podría hacer observaciones?
A ver, las observaciones que puede hacer la Corte es de la convocatoria, ¿de acuerdo? Ok. Las observaciones que tiene que hacer será entonces en relación con los textos, con la pregunta, con Ok. la motivación, para que se asegure la libertad del elector, que la pregunta sea unívoca, es decir, una sola pregunta, no preguntas compuestas, que las preguntas no sean capciosas, que el lenguaje sea claro, que sea entendible. Entonces, una vez que pasa este control formal, ahí va al CNE. La Corte en algunas ocasiones, igual esta Corte, ha, por ejemplo, señalado que pasa el control si se elimina alguna frase, alguna palabra, que puede generar confusión en los electores. Pero en realidad el segundo control de la Corte es exclusivamente de la forma. Ujú. Bueno, creo que ahí está claro el panorama. Se avecina entonces un escenario sin duda importante a propósito de esta iniciativa del Ejecutivo, que ya ha tenido en principio esta luz verde. Vamos a ver en la Asamblea qué ocurre y luego evidentemente haremos el seguimiento sobre este particular. Por ahora es todo. Agradecerle a nuestra invitada, la doctora Pamela Aguirre, constitucionalista, docente e investigadora. Gracias y que tenga buena noche. Una buena noche, Andrés. Así que es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy y estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.